Hola, mente, ¿cómo están? Soy entrenador personal y coach nutricional. El día de hoy vamos a platicar sobre carbohidratos y vamos a platicar de la importancia de este macronutriente. No se tiene que eliminar. Si nosotros entendemos cómo es que nuestro cuerpo reacciona a los carbohidratos, vamos a poder manipularlos a nuestra conveniencia, pero tenemos que entender los tipos de carbohidratos, cantidades, momentos en los que se supone que consumamos cada tipo de carbohidrato y las cantidades. Esto es muy importante. Es muy probable que usted que me esté escuchando no alcanza los resultados que se desearía alcanzar porque está eliminando el carbohidrato. Y es que el carbohidrato tiene mucha mala fama. El carbohidrato, la gente dice que el carbohidrato te engorda, que el carbohidrato aquí, que el carbohidrato allá, pero vamos a desglosar el carbohidrato, vamos a hablar de carbohidratos, ¿ok? Así que presten mucha atención porque aquí usted va a aprender muchísimo, vamos a romper mitos sobre el carbohidrato. Lo primero que vamos a hablar es el carbohidrato, los tres macronutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos. El carbohidrato es el que nos aporta energía. Los otros nos aportan energía porque nuestro cuerpo podría utilizar la proteína como energía y obviamente la grasa, pero el carbohidrato es la principal fuente de energía. ¿Qué sucede cuando nosotros comemos un carbohidrato? Vamos a tocar el ejemplo de una taza de arroz. Si nosotros comemos esa taza de arroz es absorbida por nuestro cuerpo, se convierte en glucosa y va al torrente sanguíneo para ser utilizada como energía. El torrente sanguíneo, al estar la glucosa ahí, nuestro páncreas hace una secreción de insulina, que es la hormona que controla los niveles de azúcar. La insulina agarra esa glucosa y la convierte en glucógeno, la almacena en los depósitos de glucógeno de nuestro cuerpo que se encuentran en nuestros músculos y en el hígado para ser utilizada como energía. En el caso que nosotros vayamos a hacer un entrenamiento, vamos a decir anaeróbico, un entrenamiento de pesas, ese carbohidrato o ese glucógeno es la fuente principal que vamos a utilizar de energía. Por lo tanto, es importante el carbohidrato. Pero tenemos que entender primero qué tanto glucógeno nosotros podemos almacenar en nuestro cuerpo, porque ahí es donde entra el detalle. Si nosotros tenemos un vehículo que le podemos poner 15 galones de combustible, eso es lo que ese vehículo puede aguantar, ese tanque, 15 galones de combustible. ¿Por qué le vamos a poner 20 o 30? Va a haber un desperdicio, un overspill, como se conoce, de combustible, y lo mismo sucede con el glucógeno. Si nosotros comemos carbohidrato en exceso, ya habiendo rellenado los depósitos de glucógeno en nuestro cuerpo, la insulina se va a ver obligada a guardar ese carbohidrato, no como glucógeno, sino como grasa. Se convierte en grasa y se almacena en los adipocitos. Y así es como nosotros comenzamos a engordarnos y acumular y acumular y acumular grasa por el sobreconsumo de carbohidratos. ¿Qué significa esto? Que no es el macronutriente lo que te va a engordar, son las cantidades y los momentos en los que vas a consumirlo. Pero bueno, nos devolvemos en sí al carbohidrato. Hay dos tipos, están los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son todas las azúcares refinadas, la fructosa, la lactosa. Esos son carbohidratos simples, son de absorción inmediata. Y por otro lado tenemos los carbohidratos complejos, que son los carbohidratos fibrosos, los almidonados. Estos carbohidratos se llaman complejos porque tienen una gran cantidad de fibra. ¿Qué sucede cuando el carbohidrato contiene fibra? Bueno, que no se absorbe de inmediato. El carbohidrato fibroso se absorbe de a poquitos. Por lo tanto, la secreción de insulina por parte del páncreas no es tan alta como cuando comemos un carbohidrato simple. Y vamos a hacer una comparación entre dos tipos de carbohidratos. El carbohidrato simple representado por una taza de arroz y el carbohidrato complejo representado por una taza de arroz también, pero integral. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, la existencia de fibra en el carbohidrato complejo. Esa es la diferencia. Pero cuando nos comemos el carbohidrato simple, ese carbohidrato de una vez va al torrente sanguíneo como azúcar, se convierte en azúcar inmediatamente. Si existe mucha azúcar y ya tenemos los depósitos de glucógeno rellenos, entonces es muy probable que este carbohidrato se convierta en grasa. Por eso es que necesitamos evitar los carbohidratos simples. Pero si comemos la taza de arroz integral, que es un carbohidrato compuesto, o un carbohidrato complejo, o un carbohidrato bueno,
como se conoce, lo que va a suceder es que nuestro cuerpo lo va a absorber de una forma más lenta y van a haber menos probabilidades de que este carbohidrato se acumule como grasa. También vamos a tener un nivel de energía prolongado, es decir, no vamos a tener una elevación, un pico de insulina y luego un crash, sino que vamos a mantener simplemente un nivel de energía prolongado por un largo periodo de tiempo. Por eso es que se prefiere el carbohidrato complejo. Ahora, valor nutricional en cuestión de calorías, los dos tienen el mismo valor, 4 calorías por cada gramo, ¿ok? Así que el hecho de que sea complejo o sea simple no quita el valor en cuestión de calorías, es lo mismo. Esto es solamente la rapidez a la hora de absorber el carbohidrato, lo que va a hacer la diferencia. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando nosotros comemos carbohidratos de más? Bueno, aparte de que probablemente estamos consumiendo calorías de más, mucho carbohidrato, hay propensidad a que lo convirtamos en grasa, aunque sea carbohidrato complejo, ¿ok? Si es carbohidrato complejo, pero consumimos de más, de igual manera nos va a lastimar porque se va a acumular como grasa. Necesitamos utilizar el carbohidrato como lo que es. El carbohidrato es energía, es el combustible de nuestro cuerpo, lo que significa que lo vamos a consumir cuando lo necesitamos. Si yo voy a tener un entrenamiento, voy a consumir carbohidrato antes del entrenamiento y después del entrenamiento. Voy a consumir antes del entrenamiento una mezcla de carbohidratos simples y carbohidratos complejos. El carbohidrato simple para que me dé esa elevación de energía y comenzar mi entrenamiento, y el carbohidrato complejo para que me mantenga el nivel de energía prolongado y pueda yo tener un buen entrenamiento por un periodo tal vez de 1 hora, hora y media. ¿Okay? Por eso se utiliza una mezcla de los dos carbohidratos antes de entrenar. Después de entrenar, vuelvo a consumir carbohidrato. En este caso, voy a consumir un carbohidrato simple de absorción rápida. ¿Para qué? Para que rellene los depósitos de glucógeno que han quedado depletados. Depletados es que han quedado vacíos. Durante todo el entrenamiento que tuve por ese periodo de 1 hora, hora y media, no solamente utilicé el azúcar del carbohidrato que consumí antes de entrenar, sino que también utilicé el carbohidrato ya acumulado en mi cuerpo en forma de glucógeno. Entonces he quedado depletado, necesito rellenar esos depósitos de glucógeno de nuevo y para esto lo voy a hacer consumiendo un carbohidrato simple después del entrenamiento. Por eso es que se utiliza un carbohidrato simple después de entrenar. Y también ayuda porque si consumimos un carbohidrato simple después de entrenar al lado de la proteína, ese spike, esa elevación de insulina nos va a ayudar a transportar el carbohidrato, transformarlo en glucógeno y almacenarlo en nuestro depósito de glucógeno en músculos y en el hígado. Y de igual manera, esa insulina nos va a ayudar a hacer esa transportación de aminoácidos a donde se requieren para poder comenzar a reparar. Entonces, claro, el carbohidrato en su momento es muy importante. Pero ¿qué pasa el resto del día? Si ya yo entrené, si ya no voy a entrenar más, ¿es necesario consumir carbohidrato? Pues la verdad es que no. La verdad es que no es necesario si no voy a tener, si yo ya tengo mis niveles de glucógeno donde tienen que estar, no tengo necesidad de seguir consumiendo carbohidrato, porque si lo hago y no tengo actividad física, pues sea integral o sea simple, este se va a convertir en grasa, porque ya estoy lleno de glucógeno, o no necesito más combustible si ya tengo mi cuerpo lleno de combustible. Habiendo dicho eso, habiendo entendido esto, entonces vamos a decir esto, ok, si nosotros tenemos, por ejemplo, un budget de consumo de carbohidratos de 150 o 200 gramos, vamos a utilizar esos 200 gramos, la mitad antes de entrenar en combinación de simples y complejos y la otra mitad después de entrenar de una manera simple. Eso es todo. Es decir, vamos a utilizar nuestro carbohidrato alrededor de nuestro entrenamiento, antes y después, y muchas veces, dependiendo de la intensidad que estás entrenando, dependiendo del tiempo, vas a consumir tal vez un porcentaje de esos 200 gramos de carbohidratos durante el entrenamiento. Ahora, estos 200 gramos no significa que todos ustedes tienen que consumir 200 gramos de carbohidrato. Es un ejemplo, ¿ok? Estamos hablando de una forma hipotética. ¿Cuánto carbohidrato es necesario? Bueno, vamos a platicar sobre las cantidades de carbohidrato. Existen muchas
maneras de nosotros identificar cuánto necesitamos de carbohidrato, pero se lo voy a poner de una manera bien simple. Lo primero para identificar cuánto carbohidrato necesitamos es que necesitamos saber cuál es nuestro peso magro. Peso magro es nuestro peso libre de grasa. Si yo peso 200 libras y tengo un 20% de grasa corporal, significa que de esas 200 libras yo tengo 40 libras de grasa y el restante, que son 160 libras, ese vendría siendo mi peso magro. Entonces, yo voy a basar mi consumo de carbohidratos en mi peso magro, porque no lo puedo basar en mi peso total porque la grasa no consume el carbohidrato, solamente el resto del cuerpo. Y aunque cabe recalcar que el peso magro no es solamente músculo, el peso magro es huesos, órganos, incluso el peso de nuestra retención líquida, plasma muscular y claro está el músculo, ¿ok? Entonces, teniendo el número de libras de peso magro que nosotros tenemos, que nosotros pesamos, entonces ahora vamos a cuestionarnos una cosa. ¿Qué tan intenso entrenamos? Eso tiene que ver. Si nosotros entrenamos bastante intenso, necesitamos más carbohidrato. Si nosotros tenemos una frecuencia de entreno más prolongada, es decir, si entrenamos frecuencia 2, frecuencia 3, en 2 o 3 grupos musculares, pues entonces necesitamos más carbohidrato. Mientras más duro entrenamos, mientras más prolongado entrenamos, más necesitamos carbohidratos. Una persona que no entrena tanto no necesita tanto carbohidrato. Otra cosa muy importante es qué tipo de disciplina entrenamos. Si nuestro enfoque es el entrenamiento anaeróbico, pues necesitamos más carbohidrato porque ya sabemos que el entrenamiento anaeróbico dependemos de nuestra moneda energética, que es el ATP, y el ATP se deriva del glucógeno, que es la forma de almacenamiento del carbohidrato. Entonces, dependiendo de nuestro nivel de intensidad y la disciplina que practicamos, es la cantidad de carbohidratos. Pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, yo recomiendo de 0,8 a 1,2 gramos de carbohidrato por libra de peso magro. ¿Cómo determinan ustedes si es 1,2 o si es 0,8? Pues por su nivel de actividad. Podrían llegar hasta 1,5, lo que significa que una mujer, por ejemplo, ¿cuál es tu peso magro, negra? ¿130 libras? Por ejemplo, el caso de la negra que tiene un peso magro de 130, podríamos multiplicar 130 por 1,2, 156 gramos de carbohidrato. Eso es justo. 156 gramos para ella está perfecto. Si ella va a tener un entrenamiento anaeróbico, 156 gramos de carbohidratos es lo que va a consumir antes, durante y después. Lo distribuye antes, durante y después. Que quede bien distribuido. Y los tipos de carbohidratos bien distribuidos, también como se lo expliqué anteriormente. Ahora, si ella, después de haber hecho una rutina, suponiendo en la mañana, consumió su carbohidrato, hizo su rutina y después en la tarde va a tener otro tipo de entrenamiento que va a requerir el consumo de glucógeno también, pues entonces podría ella aumentar y comer un poco más de carbohidrato para el siguiente entrenamiento también. O sea, dependiendo de lo que ella está entrenando, es la cantidad que va a consumir de carbohidrato. Una persona que no entrena muy duro, una persona que está en un buen déficit calórico, que está buscando disminuir su grasa corporal y que su frecuencia tal vez es, vamos a decir que entrena 3 veces a la semana, no entrena ni siquiera los 5 días a la semana, pues podría mantenerse en 0,8 gramos de carbohidrato por libra de peso magro, que en el caso de la negra, que pesa 130 libras, viene siendo como 110 gramos más o menos de carbohidrato. 104, alrededor de 104 gramos de carbohidrato viene siendo. Entonces, si se dan cuenta, esa es la manera en cómo nosotros manipulamos. En el caso de los hombres es un poquito diferente porque nosotros sí necesitamos un poco más de carbohidrato. Tenemos más músculo, tenemos más depósitos de glucógeno, necesitamos muchísimo más carbohidrato. Yo en los hombres, igual, si tienen un buen nivel de entrenamiento, pueden utilizar de 1,5 hasta 2 gramos de carbohidrato por libra de peso magro y si no entrenan muy fuerte, podrían utilizar de 1,5 a 1,8 tal vez gramos de carbohidrato. Hay personas, hay manes que yo los he puesto en 1,2 gramos de carbohidrato y con eso tienen. Todo esto también depende de la sensibilidad a la insulina que tenga la persona, depende de muchísimas cosas, pero esto es algo para que ustedes entiendan cómo se utiliza el carbohidrato. Si ustedes tienen un plan en el que están en un déficit calórico porque están buscando la manera de disminuir su grasa corporal, entonces, de un porcentaje, ese porcentaje que ustedes tienen de carbohidratos, porque así se divide.
dividen los tres macronutrientes. Vamos a suponer que una persona está en 1500 calorías. Esas 1500 calorías lo divide en tres partes: 40% carbohidratos, 40% proteínas y 20% grasas. Si nosotros hiciéramos eso, 40% de 1500 son 600 calorías. Entonces significa que 600 calorías nosotros vamos a utilizar de carbohidratos. ¿Cuántos gramos equivale 600 calorías? Es bien simple. Vamos a dividir esas 600 calorías entre 4, porque cada gramo de carbohidrato contiene 4 calorías. Entonces, 600 calorías entre 4 y nos da a 150 gramos de carbohidrato. Ahí tienen. Es una manera fácil de ustedes poder determinar cuánto es lo que necesitan de carbohidrato. No lo corten. Si es un día que ustedes van a descansar y no tienen ningún tipo de entrenamiento, no necesitan consumir carbohidrato. Eso es una cosa muy importante también. Porque sucede mucho que no entrenamos y es cuando más comemos. No. Cuando ustedes van a comer más carbohidratos es cuando más duro van a entrenar. Por eso el cheat day, famoso cheat day o refeed day, tiene que ser el día que usted entrena más duro para que utilice todos esos macronutrientes a su beneficio. Esa es la historia de los carbohidratos. Espero esto haya quedado claro. Los carbohidratos, si usted los controla, mientras se mantenga dentro de un déficit calórico, usted no va a tener ningún problema y lo único que va a tener es buenos niveles de energía para poder cumplir con su entrenamiento y lograr mejores resultados. Es una herramienta, es energía, démosle utilidad, no tiene que cortarlos. La única manera en la que usted corta los carbohidratos es porque usted esté buscando una depletación total, deshidratar, eliminar el glucógeno, eliminar la mayor cantidad de grasa y para esto pues se hacen depletaciones, pero justamente antes de un show, un photoshoot, una participación en la tarima, por ejemplo, si va a competir, entonces antes de subirse a la tarima es importante consumir de nuevo carbohidratos simples para rellenar esos depósitos e inflamar la célula y que el músculo se vea redondeado y grande. Esa es la manera en la que se hace. Pero bueno, se lo dejo por aquí. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional y esos fueron carbohidratos.